Lectura para la vida en este 10 de octubre de 2019. ¿Dónde están los muertos? Capítulo 4 de La nube plateada, cuando la abuela se fue, de Javier Darío Restrepo. ¿No fue una inquietud exclusiva de niños la pregunta que hiciste mientras viajábamos hacia el jardín cementerio, en donde recibiríamos el cuerpo de la abuela? Llovía a esa hora del atardecer en que las calles de la ciudad se congestionan y el tráfico se vuelve desesperantemente lento. Había arreciado la lluvia y el limpiabrisas apenas sí alcanzaba a mantener despejado el vidrio panorámico del auto. ¿La abuela se está mojando?, preguntaste con voz y acento de preocupación. La pregunta me sorprendió porque era la misma que le había escuchado a Celina, una de tus tías abuelas, el día en que habíamos sepultado el cuerpo de mamá Inés, tu bisabuela. Esa mañana habíamos acompañado su cadáver hasta la tumba en un bello campo cementerio al sur de Medellín. Por la tarde estábamos sentados en silencio en un balcón, desde donde se podía ver a lo lejos, casi perdida entre la neblina, la espaldaña de la pequeña capilla del cementerio. En ese momento comenzó a llover. De pronto, hondamente preocupada, Celina preguntó: ¿Mamá se está mojando? Fue la inquietud espontánea de quien al llegar a una ciudad desconocida no ha logrado adaptarse al nuevo paisaje ni a sus reglas. La muerte para Celina en aquel momento y para ti ahora era como una ciudad desconocida. Por eso es lógico que tú, ella y todos los que asoman a esa realidad por primera vez se hagan preguntas como esas. ¿Llueve en la ciudad de los muertos? ¿Comen, ríen, lloran, se fatigan, duermen los muertos? ¿Qué pasa en el mundo de los muertos? ¿Qué hace ahora la abuela? ¿Dónde está? Yo estoy entre los que piensan que la abuela entró en otra forma de vida, o sea, vive pero de otra manera. Los que quedamos aquí seguimos viviendo como siempre hemos vivido. Necesitamos un cuerpo y estamos aprisionados en el espacio y en el tiempo. El espacio nos limita porque solo podemos estar aquí y no en otro lugar, salvo que recorramos la distancia que nos separa de ese otro lugar, y vivimos en el ahora, o sea, en el tiempo presente, y esto significa que el pasado solo es recuerdo, a veces borroso, y que el futuro todavía no es. Somos prisioneros del tiempo presente. Esa es nuestra manera de vivir. Pero puede haber otra manera de vivir, sin espacio ni tiempo. La doctora Kubler lo expresa de modo sencillo. El que ha abandonado el cuerpo físico puede desplazarse instantáneamente a donde quiere. Algo de eso sentimos cuando con nuestro pensamiento y con la ayuda de la imaginación nos trasladamos a distintos lugares, a nuestro pasado y al que pensamos será nuestro futuro. Esa desconexión del cuerpo y del espíritu la experimentaron las personas que entrevistó esta médica psiquiatra suiza, que habían pasado por el estado de una aparente muerte transitoria. Lo breve y efímero de esa experiencia no les impidió recordar detalles de esa otra forma de existir. Para sorpresa de los investigadores, los relatos escuchados en distintas partes del mundo coincidieron. Un niño que había vivido esa situación lo expresó en un dibujo que, como toda imagen, les dijo más que 1000 palabras a sus padres y a los médicos que estudiaban su testimonio. Cuenta Kubler que primero dibujó un castillo de vivos colores y explicó: aquí es donde vive Dios. Después dibujó una estrella brillante y agregó: cuando miré la estrella me dijo, bienvenido a casa. Es el lenguaje infantil de imágenes que describen una realidad distinta. Al interpretar ese lenguaje de castillos y estrellas y compararlo con otros relatos,
Los investigadores entendieron que más que un lugar en donde están los muertos, lo que allí aparecía era un estado del espíritu, de seguridad, de alegría, de serenidad. Las personas que han atravesado por esa situación, la idea más común es la del paso por un túnel oscuro con una luz al fondo, por alguna enfermedad o por algún grave accidente, o arrollados por un tsunami, como en la película de Clint Eastwood, Más allá de la vida. En su mayoría coinciden con el niño en que esta forma de vida después de la muerte está exenta de dolor, de miedo, de ansiedad o de pena. En vez de eso experimentan la satisfacción y la alegría de una transformación. Y cuenta Kübler-Ross, viajaban a un lugar donde había tanto amor y consuelo que no deseaban volver. No solo dan cuenta de esa sensación de paz, también de salud total, como si en lugar del cuerpo deteriorado por la enfermedad, gozaran de un cuerpo renovado. Una paralítica sintió que recuperaba el movimiento y la agilidad. Una mujer contó que había disfrutado tanto bailando junto al techo de la habitación del hospital que se deprimió cuando tuvo que volver. En realidad, de lo único que se quejaban las personas con quienes hablé era de no haber continuado muertas. Releo estos testimonios recogidos por la médica suiza y concluyo que, según esto, es verdad lo que tú dijiste al prever la muerte de la abuela, que estaría mejor que entonces. Quiero creer que esta investigación de Kübler-Ross nos da la certeza de que la abuela disfruta de un estado en que no es posible ni el miedo, ni el dolor, ni la ansiedad, ni la pena. Los que hacen esa incursión por la muerte y regresan a la vida, traen otro dato. Todos hablan de una luz que cuando se acercaban a ella, les daba la sensación confortable del regreso a casa después de una larga ausencia. Esa luz recibe distintos nombres: energía del universo, Dios, Alá, Cristo o Buda. El nombre es lo de menos. Más importante es esta percepción compartida por todos. Estaban de acuerdo en una cosa: se hallaban envueltos en un amor arrollador, la forma más pura de amor. Escribe Kübler-Ross, al recordar la forma a la vez ingenua y sabia con que una niña de 12 años le había descrito su experiencia de ese amor arrollador. Todo el amor que pueda recibir un niño en su casa resulta poco y pálido frente a esa forma pura de amor que se encuentra después de la muerte. Otros investigadores califican estas versiones de la muerte y las experiencias de las que regresaron como fantasías. La mayoría de las personas a las que conozco y que tienen fantasías de inmortalidad son plenamente conscientes de que se trata efectivamente de fantasías, escribe el sociólogo Norbert Elias, para quien expresiones como «tus abuelitos están en el cielo» ponen de manifiesto hasta qué punto sigue siendo rutinaria y firme en la sociedad la tendencia a ocultar la irrevocable limitación de la existencia humana mediante ilusiones colectivas. Ningún fenómeno biológico tan rodeado por supersticiones como la muerte de los humanos, exclaman Blanca y Marcelino Cereijido. Estos dos médicos argentinos e investigadores en asuntos de psicoanálisis, fisiología y biofísica observan las similaridades entre humanos y animales. Compartimos más del 98% de nuestro programa genético con los nuevos antropoides. ¿Por qué considerar aparte la muerte biológica de los seres humanos?, se preguntan con asombro. Hay, pues, una parte de la humanidad que, invocando razones científicas y el sentido común, consideran que con la muerte todo termina, lo mismo para el humano que para el animal. Esa otra parte de los humanos que no acepta que la muerte sea el final de todo y que no se resigna a la desaparición definitiva, primero se apoyó en mitos, que era una forma de expresar sus fantasías. Después invocó doctrinas y prácticas religiosas.
Hoy busca y se funda en hechos que a su vez consolidan convicciones de ayer y de hoy. Son hechos como este que expuso ante numerosos auditorios la médica Kubler-Ross. Un extranjero que viajaba por una autopista de Estados Unidos detuvo bruscamente su vehículo cuando encontró a una india americana que agonizaba, atropellada por un automovilista que había huido. Cuando le preguntó qué podía hacer para ayudarla, ella le dijo que nada se podía hacer, tan graves eran sus heridas. Sin embargo, le pidió un favor. Si algún día se acercaba a la reserva india, que visitara a su madre para comunicarle que ella estaba bien y contenta porque estaba con su padre. Lo revelador de esta historia es que cuando el extranjero fue a la reservación, supo que el padre de la india había muerto solo una hora antes del accidente de su hija, que había ocurrido a centenares de kilómetros de distancia. Esta india en su agonía no había estado sola. La había recibido su padre recién muerto. La gran distancia que los separaba no había sido obstáculo. En la nueva existencia de los dos, ni el tiempo ni el espacio eran obstáculos para su encuentro. Para muchas personas es una bella y consoladora teoría la que encuentra Kubler y sus colaboradores al hurgar en los recuerdos de los que regresaron. Según ellos, el que muere descubre que es esperado por las personas que más ama y que le precedieron en la muerte. La india del relato al morir encontró a su padre. Una anciana que agonizaba interrumpió su monólogo ante la doctora para decirle en tono de confidencia: «Ahí está de nuevo». Y le explicó que de niña había tenido una compañera de juego que sus padres creían que era imaginaria. Para ella era real. Al crecer la había olvidado y ahora, a un paso de la muerte, esa compañera había regresado. Cada ser viene acompañado por seres espirituales desde su nacimiento hasta su muerte, afirma la médica. Llámense ángeles de la guarda, guías, compañeros de juego, amigos imaginarios. Lo cierto es que hechos como estos mantienen la certeza de que nadie muere solo. Siempre tiene una entrañable compañía. Sé que leerás esto y me dirás o te dirás: ¿esto es verdad? Parece tan hermoso y consolador que no puede ser realidad. La abuela, según esto, se encontró con las personas que amaba, con su padre, José, el viejo minero que tanto la mimó cuando niña. Él estaría al frente del comité de recepción. ¿Es verdad?, insistes. Deseas que sea verdad y yo también. Además de investigaciones como la de Kubler, hay otras razones de las que hablaremos más adelante. Quedemos por ahora en que esta es una convicción que merece ser verdad. Kubler lo afirma sin vacilaciones. Nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de la guarda y los seres queridos que se fueron antes que nosotros estarán cerca de nosotros y nos aguardan. Esto nos ha sido confirmado siempre, así que ya no dudamos ante este hecho. Notad bien que hago esta afirmación como un hecho científico. Antes hice mención de uno de los hechos que convencieron a esta médica. Fue la historia de una niña de 12 años, quien tras su muerte aparente con ayuda de los médicos regresó, pero lo decía casi en secreto. No hubiera querido regresar porque entre las experiencias maravillosas que había vivido, contaba el tierno y amoroso encuentro con su hermano. Se detenía en su relato y recapacitando se preguntaba: «¿Pero cómo podía abrazarme con un hermano si yo no tengo hermano?». Al oírla, su padre se puso a llorar y entre sollozos contó que sí había nacido un primer hijo que había muerto 3 meses antes del nacimiento de la niña y que de común acuerdo con su esposa nunca le habían hablado de él. Al verlo y abrazarlo, esta niña había tenido la alegría de conocer a uno de sus guías espirituales. Son relatos que tienen todo el aire y el tono de las bellas historias de ángeles que flotan en un ambiente de irrealidad
porque dirigen la mirada hacia una realidad distinta, tan diferente de la nuestra, que parece imposible. Pero cuando esas historias se repiten en uno y otro lado, como lo constataron Kubler y sus colaboradores, es la hora de preguntarse, ¿y si esto fuera posible, qué? ¿Cambiaría nuestra idea de la muerte si es posible esperar que morir es ir al encuentro de esos que murieron antes que nosotros y que siempre nos hicieron falta? ¿Qué tal, Emilio? Pensar que lo primero que sentiríamos al morir sería la alegría y la sorpresa de estar otra vez con la abuela. Aquí pones cara de extrañeza. Definitivamente no entiendes por qué tú mismo viste que su cuerpo, reducido a cenizas, volaba como una nube plateada hacia las aguas de la gran represa, y ahora hablamos de volverla a ver. Después de escuchar los relatos de esas personas que habían sido declaradas clínicamente muertas y que regresaron, los investigadores observaron con asombro que los ciegos que decían haber recuperado la vista podían describir con exactitud la apariencia de las personas que los habían rodeado, médicos, enfermeras, parientes, durante su emergencia médica. Ellos recordaban la forma y el color de sus vestidos y haberse visto a sí mismos tendidos en la camilla del hospital. Habían visto por primera vez, desde que alguna enfermedad o accidente los había condenado a la oscuridad de la ceguera. El abandono de su cuerpo ciego y su llegada a un nuevo modo de existir tuvo como efecto la recuperación de la vista y de un cuerpo intacto y perfecto. En esas historias también se repetía la de sordos que al abandonar transitoriamente su viejo cuerpo sentían que podían oír, hablar y cantar. A alguien que había perdido sus dos piernas vuelve a tenerlas mientras ve, fuera de sí, inertes las dos piernas que acababa de perder en un accidente. Y el que había estado en una silla de ruedas víctima de una esclerosis puede en su nueva situación experimentada transitoriamente volver a caminar y bailar. Relatos así, coincidentes, repetidos, han llevado a la conclusión de que el viejo cuerpo abandonado como una cáscara o un capullo es reemplazado por un cuerpo etéreo, una forma de presencia que actúa no con una fuerza física, sino con una fuerza espiritual que es la propia del espíritu que se ha liberado del cuerpo físico. Tu abuela, sin el cuerpo físico que deterioró la enfermedad hasta hacerlo inútil, dispone ahora de ese cuerpo etéreo que permitirá verla cuando al morir nosotros salga a nuestro encuentro junto con todos aquellos que amamos. Tal vez recuerdes el relato que nos hiciste en esos días que siguieron a la muerte de la abuela. Con incredulidad te oímos decir que habías visto a la abuela como una luz. Debiste notar la incredulidad con que te oíamos, porque dijiste que en tu colegio otros niños de tu edad contaban historias parecidas. Las historias y la idea del cuerpo etéreo parecen historias de niños que reemplazan los relatos de aparecidos y de fantasmas que se han repetido a través de generaciones. Examinados de modo objetivo permiten pensar que se trata del mismo fenómeno que a través de los tiempos ha tenido muchas y varias explicaciones, pero que corresponden a un hecho real. O puede ser la pervivencia de la misma fantasía a través de los mitos, esas representaciones de algo o de alguien idealizadas y aceptadas por la gente. Los hombres de las cavernas teñían de rojo los huesos de sus muertos porque estaban convencidos de que así los mantendrían vivos. Era su forma de hacerle frente a la angustia que les producía la ausencia que queda tras el paso de la muerte. Y las más viejas religiones coinciden en la convicción de que la muerte se puede derrotar. Del escritor español Miguel de Unamuno es la sentencia: escapar a la muerte ha sido el núcleo de las religiones. ¿Son tanteos de ciego en busca de una realidad presentida? ¿O son autoengaños de la humanidad que se quiere convencer de la inmortalidad? ¿De su inmortalidad? Detrás de esos tanteos y autoengaños hay, sin embargo, un hecho cierto. El ser humano quiere sobrevivir
a través del recuerdo en el que se mantienen vivos el nombre y la permanencia de las personas a través del tiempo sin límites. Así lo pedían los patriarcas de la Biblia. Júrame que no borrarás mi nombre en la casa de mi padre, le rogaba Saúl al rey David. Pero esa vocación a la permanencia más allá de la muerte no se satisface con el solo hecho de ser recordado. Por eso la persistencia de la idea de una vida después de la muerte, de modo que los muertos, según esto, no solo viven en la memoria, un nicho estrecho y variable, sino que tienen su propia vida. Nos pasa a ti y a mí, Emilio. Creemos que la abuela vive, pero de otra manera. Siguiente lectura, capítulo 5, la muerte en clave de fe. Estamos leyendo por capítulos La nube plateada, cuando la abuela se fue, escrita por Javier Darío Restrepo.